Muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 1, por favor. Y hoy vamos a estudiar, y hacer un bosquejo del libro de Éxodo en nuestra introducción del Antiguo Testamento. Y deben de tener dos hojas. Éxodo 1, Éxodo 2, porque Éxodo se tiene que dividir en dos partes. Y si tú conoces a alguien que no está aquí, por favor, llévale su copia. Por favor, llévale su copia de sus hojas, Y tenemos varios hoy que están enfermos, varios. Vamos a comenzar con Éxodo y a ver si podemos captar y comprender el libro de Éxodo, Y como estoy enseñando el libro de Levíticos los domingos, es que la ley, cuando vino el Señor para introducir la ley de agradecimiento en el libro de Levítico, las ofrendas, hay 5 ofrendas en el libro de Levítico, es porque el pueblo, después de 400 años de estar en esclavitud, y luego salieron de la esclavitud, se convirtió en un pueblo inagradecido. Mal agradecido. Mal agradecido. ¿Qué cosa, no? Dios los libera y ellos como nada. Muy bien, lo que vamos a hacer es tratar de captar una idea de Éxodo, Y le voy a pedir que por favor abran sus Biblias en los primeros 7 versículos. 7 versículos, por favor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Este libro es un libro que ya sabe que yo lo estaba revisando, más de 100 películas se han hecho sobre Éxodo. Es increíble, ¿no? Más películas se han hecho de Éxodo que Génesis. De Éxodo, porque es una historia fascinante, aunque Hollywood le pinta las otras cosas, porque, ellos tienen el lujo de hacer eso, Pero la verdad es que Éxodo hay mucho que decirnos hoy en día para nosotros. Y lo que quiero hacer, si ustedes notan, por favor, y lo noté brevemente en la pizarra, porque los puntos son grandísimos, y quiero que lo vea conmigo aquí en la pizarra, por favor. Quiero que note conmigo que lo que vamos a hacer es dividirlo en 11 puntos. En 11 puntos, los primeros 5 va a ser en Éxodo capítulo 1 y los próximos 6 en Éxodo número 2, Y vamos a hablar de Israel y Egipto, la opresión del pueblo. Luego vamos a hablar de Moisés y Dios. Luego las 10 plagas. Luego la Pascua y la 10ª plaga, Y luego el Mar Rojo y toda esa experiencia del Mar Rojo. Y luego cuando entramos en Éxodo, la segunda parte, Y la primera parte es de versículo 1, Éxodo capítulo 1, hasta el capítulo 18, versículo 27. La segunda parte es Éxodo capítulo 19, versículo 1, hasta Éxodo capítulo 40, versículo 28, Y luego vamos a hablar de la ley y las promesas, parte 1, parte 2, parte 3, y el tabernáculo. Y luego vamos a hablar del becerro de oro, y luego de regresar al tabernáculo y su construcción, Dice, ¿y por qué es importante? Bueno, porque hay varias cosas que tenemos que captar ahí. No se olvide que el Antiguo Testamento siempre hablaba en términos simbólicos, en términos de que representaba algo real en el futuro, Pero también el Antiguo Testamento habla en términos, del Evangelio, utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento. Y siempre estaba apuntando, señalando a la persona de Cristo. Y es la razón por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento. Y como le dije la última vez, el Nuevo Testamento nunca vino a reemplazar el Antiguo Testamento. Estaba escuchando ayer un pastor de Lima que estaba hablando que el Antiguo Testamento no hay nada ahí para nosotros hoy día. Y yo estaba escuchando y dije,
¿Y en qué planeta salió debajo de este tipo, no? Y la ignorancia asusta, ¿no? Pero así es. Y tampoco el Nuevo Testamento vino para corregir el Antiguo Testamento. Tampoco. Vino a cumplir. Noten sus separatas, por favor, sus hojas de instrucción. Y vamos a comenzar a detallar este libro de Éxodo, ¿no? Primeramente, el primer punto va a ser Israel y Egipto, ¿no? La opresión del pueblo de Dios por una nación que había rechazado a Dios. Esta es la parte que se nos olvida, ¿no? ¿Quién rechazó a Dios? ¿Quién era el único pueblo que tenía un pacto con Dios? Okay. ¿Quién era el único pueblo que conocía a Dios? Israel. Ahora, note que aquí que Éxodo comienza con la idea, el concepto que ellos habían rechazado a Dios. Como hoy día. Si es que somos honestos y habla con la mayor parte de la gente que dicen que son creyentes de Dios, Jehová Dios, el Padre Celestial, ¿no? En sus vidas grita lo contrario. Sus vidas gritan que rechazan a Dios. En su vocabulario, en su intelecto, en sus conversaciones, en su práctica dicen, sí, yo creo en Dios. Pero su vida grita lo contrario. Es igual. Esto no hay nada nuevo debajo del sol. Vamos a aclarar las cosas, ¿no? Eso está bien claro. Comenzamos con la primera parte, punto A, la liberación pasada de Israel, la imagen de la liberación de Dios y la fidelidad de Dios. Esto nos lleva al Nuevo Testamento. Punto B, la esclavitud de Israel por Egipto, como el pueblo de Dios vence la opresión. ¿Quién permitió la esclavitud de Israel? Dios. Y uno se queda leyendo en el Antiguo Testamento y se asusta cuántas veces Dios le mandó un castigo a su pueblo y por ser testarudos, tercos, corazones duros, ¿no? Seguían igual. Así es el pueblo hoy día, no hay nada nuevo. Ahí la única cosa que le estoy entregando es un bosquejo generalizado. Más detallado, ¿no? Son como unas 20 páginas. ¿Me comprende? Solamente lo que estoy haciendo en este semestre es simplemente introduciendo el cuadro grande de cada libro. Antes de entrar, ¿no?, en los detalles. Por ejemplo, Génesis, cuando yo termino detallando Génesis, me resultó 42 páginas. Detallando el libro de Génesis. ¿Entiendes? Salmos, olvídate, es un libro. Es un libro completo solamente, ¿no? Vamos a ver. Llegamos a la segunda parte, Moisés y Dios, donde Dios tiene que levantar a un líder para liberar a su pueblo Israel. Note bien, eso cubre todo capítulo 2, del versículo 1 hasta capítulo 7. Versículo 7, esta es una sección aparte. Note bien, primera parte. A, el nacimiento de Moisés, la imagen de una madre valiente y el creyente, capítulo 2, versículo 1 al 10. Y B, los primeros acontecimientos significativos de la vida de Moisés, experiencias que cambian la vida de una persona, eso es capítulo 2, versículo 11 al 25. Ahora, si tú te estás mecanizando la cosa, le echaste un poquito de aceite a los motores en las canicas arriba, tú ya te comenzar a identificar las cosas en el Nuevo Testamento. Este es mi punto, de siempre llevarlos al Nuevo Testamento. Punto C, el llamado de Moisés, un estudio llamado de Dios al servicio. Eso es capítulo 3, versículo 1 al 10. Cuando los siervos vienen y me dicen, bueno, Dios me está llamando para servir, ok, en ese caso, vaya a leer Éxodo capítulo 3. ¿Y por qué? Hazlo, por favor. Tú sabes como el niño, le dice al niño, haz cosas, y dice, ¿por qué? Yo estoy esperando el momento que Ángel y Karina experimentan eso. ¿Por qué? Y Karina dice, porque lo dije una sola vez. Y va corriendo con papi. Mira bien. El verdadero chicote te va a cansar también. Mire, punto B. Las excusas, temprano, las excusas de Moisés, un profeta, ¿no? Reacio, argumentos en contra de servir a Dios. No puedo. ¿Te recuerda?
aquí donde nace, yo pienso, yo siento y yo opino, ¿no? No hay, no tengo y no puedo, ¿no? Son las 6 banderas famosas, ¿no? Moisés es el primero que levanta esas banderas aquí, ¿no? Y eso está en capítulo 3, del versículo 11 hasta capítulo 4, versículo 17. Y luego la redención de Moisés al llamado de Dios, ¿no? El fruto de la obediencia. La gente me pregunta, ¿por qué debo de obedecer? ¿Sabe qué? Te voy a llevar a Éxodo capítulo 4, del versículo 18 hasta 31. Y luego la primera confrontación de Moisés con Faraón. Oponerse a la voluntad de Dios para su pueblo, el derecho del hombre a vivir y adorar a Dios en libertad. Capítulo 5, versículo 1 a 23. Y si tú no sabes, parte del llamado en la Reforma, y especialmente con los puritanos después, cuando comenzaron a abandonar a Europa y llegar a lo que nosotros ahora conocemos las Américas y Norteamérica, ¿no? El llamado de ellos fue aquí. Si no lo sabes. Y se lo aclararon en la cara de las princesas, las reinas y los reyes de Europa. Aquí en Éxodo capítulo 5, versículo 1 a 23. Y los puritanos predicaron mensaje tras mensaje tras mensaje tras mensaje de Éxodo capítulo 5, versículo 1 a 23 para proclamar la libertad de adorar a Dios. Esta es la base de ese movimiento si no lo sabes. Punto G, el gran aliento y mensaje dado a Moisés, la liberación y libertad. Ahí está, aquí llegamos a la conclusión de Éxodo capítulo 6, versículo 1, hasta Éxodo capítulo 7, versículo 7. Luego entramos, ¿no? Y esta es la parte que a Hollywood le encanta, ¿no? Que son las 10 plagas, ¿no? Las 10 plagas, esta es la tercera parte, ¿no? Ahora, aquí cuando yo enseño esto, en detalle, típicamente me toma como 3 meses para enseñarlo. Porque cuando la gente lo lee y ve la película, ok, lo entiendo, pero no entienden el significado en el Nuevo Testamento. Miren, aquí va a ser Éxodo capítulo 7, la tercera parte, las 10 plagas de Egipto, el juicio de Dios sobre aquellos que lo rechazan y oprimen su pueblo. Esta sección va de Éxodo capítulo 7, versículo 8, hasta Éxodo capítulo 11, hasta capítulo 11, versículo 10. Toda esa sección de escritura ahí. Aquí comenzamos con punto E, las credenciales del siervo de Dios. Prueba de que una persona es siervo de Dios. Esto es Éxodo capítulo 7, versículo 8 a 13. Aquí es donde, si tú no sabes, Pablo, el apóstol Pablo, te recuerdo con él da los requisitos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7 y del versículo 8 hasta el 13, es donde él saca esto, es de aquí, las características, no las habilidades. ¿Qué hacen las iglesias hoy día? Las iglesias hoy día buscan a alguien que tiene mucha labia, ¿no? Alto, negro, guapo, ¿no? Joven, ¿no? Es un payaso, ¿no? Pues hace a la gente reír, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Y ellos buscan habilidades. Pero el llamado de Dios nunca es habilidades, porque Él es el que va a equipar a la persona. Él busca ver qué, carácter, rasgos, ¿no? Eso es lo que está buscando Él. Aquí es donde comenzamos a descubrir eso, aquí en punto A de Éxodo capítulo 7, versículo 8 a 13. Las credenciales del siervo de Dios, prueba de que una persona es siervo de Dios, ¿no? Y luego punto B, la primera plaga. Ahora entramos en la primera plaga. Sí, ahí son 2 hojas. La primera plaga, el agua transformada en sangre, prueba de que Dios es el Señor, el Dios de salvación, el unigénito Dios viviente y verdadero. Eso en detalles, capítulo 7, versículo 14 a 25 en Éxodo. Y luego la segunda plaga. Ranas por todas partes, aun aquellas que cantan, ¿no? Prueba de que Dios no tiene igual, que nadie es como Jehová nuestro Dios. Eso es Éxodo capítulo 8, versículo 1 al 15.
Y luego la tercera plaga, punto D, piojos o mosquitos infestados de la tierra, prueba de que el dedo, ¿no? El poder de Dios controla todas las cosas, incluso el polvo mismo de la tierra. Eso es Éxodo capítulo 8, versículo 16 hasta 19. Y luego la cuarta plaga, moscas pulaban sobre la tierra, prueba de que el Señor es el Salvador de toda la tierra y en todo lugar. Eso es Éxodo capítulo 8, versículo 20 hasta 32. Y luego la quinta plaga es una enfermedad grave. Golpeó y mató a todo el ganado en el campo, prueba de que la mano de Dios controla la vida animal del mundo. Eso es Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 7. Y luego entramos en la sexta plaga, ¿no? Con los supurantes afligidos al hombre y animal, prueba de que Dios tiene poder sobre el cuerpo y la salud. Eso es Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 12. Y luego la séptima plaga, un granizo catastrófico y una tormenta eléctrica, prueba de que la tierra es del Señor, capítulo 9, versículo 13 hasta 35. Y luego la octava plaga, ¿no? Octava plaga es langostas, ¿no? Y no estamos hablando de ceviche aquí, sobre la tierra, prueba de que el Señor es el gran Salvador de la humanidad. Eso es capítulo 10 de Éxodo, versículo 1 al 20. Y luego la novena plaga, ¿no? Las tinieblas cubrieron la tierra, ¿no? Y prueba de que Dios tiene poder sobre la luz y las tinieblas de la tierra. Eso es Éxodo capítulo 10, versículo 21-29. Y luego la décima plaga, ¿no? Anuncia la muerte del primogénito, prueba de que Dios es el Dios de los verdaderos creyentes. Eso es Éxodo capítulo 11, versículo 1 al 10. Ahora, yo creo que el error que cometemos cuando nos hablamos de las plagas es que nos enfocamos en los detalles de las plagas sin entender su propósito y las advertencias que nos da llegando al Nuevo Testamento. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Nos perdemos en la narrativa, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos con Adán y Eva, ¿no? Y la serpiente vino a hablar con Eva y nos quedamos ahí fascinados, ¿no? Y nos quedamos estancados en esa porción sin entender sus implicaciones más adelante. Eso es lo que quiero tratar de inculcar en ustedes, es siempre buscar el principio del Nuevo Testamento sin perder la narrativa en el Antiguo. Es importante entender el contexto, ¿no? Pero dentro de contexto, hay principios que se llevan en el Nuevo Testamento. Pastor, cuando vemos los hechos acontecidos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y usted dice que son símbolos. Son símbolos para el Nuevo Testamento. Correcto. Lo cual no significa que no hayan sucedido precisamente los hechos, porque hay una idea, ¿no es cierto?, que dice, los relatos de Génesis son símbolos para una enseñanza nada más, pero en realidad no acontecieron esas cosas. No. Ese es parte del asunto que estaba escuchando este pastor ayer. Hay idea ahora que se está reavivando. Sí, y no es nada nuevo. Eso comenzó en el año 1869 en Alemania, donde se nombra la crítica alta. ¿Okay? Y esa crítica es un argumento intelectual, ¿no? Por esa razón le digo a la gente que es cierto que tenemos que estar en una academic torre, pero también tenemos que bajar y subir al porcentual, ¿no? A un balance, ¿no? Y ese argumento, parte de ellas, porque hay 11, 12, 13, 14 argumentos dentro de ellos, ¿no? Es que estas son historias, ¿no? Mitos, fábulas para enseñarnos un principio. No, estos son acontecimientos reales. Y lo que se pierde es por qué sucedieron. ¿Qué? ¿Tú crees que alguien despertó en la mañana y dice, bueno, voy a escribir una historia, solamente puedo escribirla? No, hay una razón. ¿Cuál fue la razón? El pueblo siempre estaba rechazando, desobedeciendo. Eso fue lo que hizo el pueblo.
Y la Biblia, mira, Dios no tiene vergüenza de hablar de su pueblo. Tú sabes que hoy tú le vienes y ayer, antes de llegar a la reunión de los hombres, yo estaba entrando en el mall para llegar aquí, ¿no? Y había un hijo, y ahora descubrí que tenía 13 años, ya está grande, no es un pequeñito, ¿no? 13 años, ¿no? Y era un malcriado. Y se comportaba mal con una señora y con su hija, ¿no? Y la señora le llamó la atención a este niño, ¿no? Y la mamá no le gustó. La mamá no le gustó. Y hoy lo que tenemos padres, ambos, madres y padres, que son cobardes. Nadie le puede hablar a mi hijo, él es un buen hijo. A pesar que a lo contrario, él era un diablito en ese momento, ¿no? Y mató a la mujer y a su hija. Y ella le llamó la atención. Y la mamá de él se ofendió. No quiso reconocer que el niño estaba mal. Y lo que pasó es que compró un helado, ¿no? Y yo lo vi, yo estoy caminando y se le está divirtiendo. Yo no sé cómo, con todo el frío, yo no sé cómo se le estaba divirtiendo, yo no sé lo que le había hecho él. Pero aparentemente él conocía a la muchacha. Ahora, él tiene helado en la mano. Y le dijo a la muchacha, hola. Y la agarró en ese momento. Y para él era un chiste. Y la muchacha estaba en shock y la mamá peor. Bueno, resultó que la mamá del niño lo vino a defender injustamente. No había nada que defender. Por lo menos pide perdón, pide disculpas, pero no había nada que defender. Y la mujer estaba tan indignada de la mamá, del niño, y jaló y le metió la bofetada más grande a la madre. Y ahí se formó el revolú. Y nosotros, cobardes que somos a cubrir los caprichos de nuestros hijos, pero Dios no tiene ese problema. Él siempre va a divulgar, ¿ves?, los problemas nuestros y nuestros pecados. Pero nosotros sentimos que tenemos que proteger a nuestro hijo a pesar que él es un malcriado. Y una de las cosas cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento es que Dios revela qué tan depravados somos. ¿Me hago entender? ¿Me entiende? Y nos sentimos ofendidos. Alguien dice, mira, tu hijo, tu hija. No. ¿Qué te puedo decir? Esa es la reacción natural nuestra. Nadie me tiene que convencer que mi hijo era un malvado. O mi hija. Yo sé de dónde nacieron. Cuando me dijeron tal, tú no me tienes que convencer eso. Porque ya lo había visto en casa, ¿me entiendes? Y le tuve que jalar las orejas, ¿no? ¿Sabe qué? Perdón, pues yo voy a enderezar esta cosa. Primeramente lo agarraba por el cabello, pide perdón. Pero, ¡pah!, otra vez. ¿Me tengo que repetir? No. Ahora, perdón. Disculpa, ahora tengo que tratar con él. Vámonos, a pataladas. Pero hoy queremos negociar y hablar y darle una consejería. Nosotros estamos perdidos. Bueno, ¿sabe qué? Dios nos revela el por qué Éxodo, ¿no? Fue un pueblo que había rechazado a Dios. ¿Por qué fueron llevados a esclavitud? Por rechazar a Dios. Y Dios es parejo, ¿no? Y luego utilizó Egipto para castigar a Israel, y luego con el tiempo que se terminó el castigo, ahora va a castigar a Egipto, porque ellos lo hicieron voluntariamente, ¿no? ¿Qué argumento tenía Egipto para decir, pero Dios nos usaste a nosotros para castigar a tu pueblo? Por favor. Esto es lo que me llama la atención, es que Dios no tiene vergüenza de revelar, divulgar y explicar y pintar el cuadro en detalles, ¿no? Del rechazo de su pueblo. Y yo vi esa cosa ayer y dije, wow,
esta mujer ni siquiera reconoció la posibilidad, a pesar que tenía el mismo helado manchada. Y luego vino un señor y dijo, señora, tú estás ciega. Sí, pero no. El problema es que ella dijo, sí, pero no. Ahí terminó el argumento. Y la mujer quería llamar a la policía y dije, llámala. Y la mujer, la mamá de la niña, estaba tan indignada, y le mete una bofetada a ella también. Ella estaba tan indignada. Y lo peor que la mujer le quiso pegar, ¿no? Con la bolsa, y ella se movió y le pegó la segunda bofetada. Todo eso no era necesario. Pero lo que pasó fue que ella rechazó la posibilidad de que su hijo había hecho algo. Y él estaba ahí, muerto de risa. Y luego el hombre que vino a intervenir, agarró al niño. Y le metió una patada por el trasero. Y ahora se enderezó la cosa ahí. Ese problema es que somos una bola de cobardes. No somos honestos con los nuestros. Olvídate con los demás. Bueno, eso fue un comercial. Regresamos al programa regular. Llegamos al punto número 4. Punto número 4, ¿no? Digamos, la Pascua y la 10ª plaga. Ahora, la 10ª plaga se tiene que tratar aparte. ¿Bien? La liberación del juicio de Dios, liberada, puesto en libertad. Y eso cubre Éxodo capítulo 12, del versículo 1 hasta Éxodo capítulo 13, hasta el versículo 16. Esa sección de escritura. Aquí tenemos 4 puntos que vamos a tratar. La primera es la Pascua, ¿no? El primer elemento básico, esencial para la redención, un cordero sin mancha. Ahora, eso es capítulo 12, versículo 1 al 13. Ahora, en la redención, no se olvide que en español utilizamos esa palabra en varias maneras. Y estaba hablando con Ángel el otro día. Dije, ¿sabe qué? Cambia la palabra redención y ponga salvación, liberación, rescate. ¿Okay? Ahí, ahora, punto B. La fiesta de los panes sin levadura. El segundo elemento básico para la redención, sacar toda levadura, todo mal y la vida de uno, ¿no? El rescate, liberación, salvación, ¿no? Eso es capítulo 12, versículo 14 al 20. Y sabe que Cristo trata con este tema mucho en el libro de Mateo. En Mateo. Él lo trata igual Pablo más adelante, ¿no? Y luego, punto C, la 10ª plaga. La 10ª plaga ahora. La muerte del primogénito y la Pascua. Liberación del juicio de Dios, liberado, puesto en libertad. Eso es capítulo 12, versículo 21 hasta 51. Y es una porción grande, grande. ¿Okay? Y ahí, si tú no sabes, solamente ahí hay como 11 puntos, subpuntos, tratando ahí. Y luego punto D, la dedicación del primogénito, recordando la gran liberación de Dios, eso es capítulo 13, versículo 1 a 16. Tú sabes que tenemos un concepto en las iglesias hoy día, tú sabes que el dedicar una criatura, ¿no? Que es una práctica en las iglesias, ¿no? Que donde traemos una criatura, la persona que sí, eso es una costumbre de los judíos, ¿no? Que al 8º día llegaban para presentar a la criatura después de 8 días a Dios, para entregarlo en la mano de Dios. Eso es algo exclusivamente de Israel, de los judíos, muy exclusivo. Pero nosotros los hemos traducido, le hemos traído de ese concepto al Nuevo Testamento. Sabemos que una criatura no es salva, ¿no? Queremos aproximar, ¿no? Algo como salvación. Le pidieron al pastor para orar por mi criatura. ¿Me comprende? Y la práctica entre nosotros los gentiles, ¿no? En muchas iglesias, es traer una criatura y presentarlo a Dios, ¿no? Y delante de la congregación. Bueno, todo eso viene aquí de Éxodo. Es aquí donde nace esa idea. Aquí en Éxodo capítulo, ¿ok? Yo quiero que tú comprendas de dónde viene, porque las cosas no nacen del aire. Yo creo que tú comprendes, por ejemplo, ¿por qué tenemos un púlpito y una plataforma, no? Una plataforma y un púlpito. ¿De dónde nace eso? El libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Donde ellos construyeron una plataforma, pusieron lo que nosotros nombramos hoy día un púlpito, ¿no?
En ese entonces eran como 11 o 12 púlpitos pequeños que pusieron porque tenían todos los traductores. ¿Me entiende? En ese entonces. Siempre hay raíces en el Antiguo Testamento. ¿Y de dónde nace eso, de esa práctica? ¿Por qué hacemos eso? No sé, lo hacemos. ¿Me entiende? Y es típicamente la respuesta, no sé, nací de nuevo en una iglesia y ese fue así, practican y nosotros lo hacemos 20 años después, ¿no? Pero no sabemos de dónde nació, de dónde nace, cuál es la base. Es como en los Estados Unidos, en el norte, por años, y me recuerdo de niño, y por hacer la pregunta me metieron una bofetada. Mi abuela, ¿no? Para la Pascua, ¿no? Y para ciertas épocas en el año, temporadas, ¿no? Se preparaba un jamón, ¿no? Y la olla, ¿no? Que se utilizaba, ¿no? Era solamente un tamaño. Solamente un tamaño. Ahora estoy hablando de la década de los 50. Ahora es diferente, ahora hay de todo. Pero la cosa es que me recuerdo, y la cosa es que todo el mundo compraba un jamón así, de grande. Porque no lo vendían así, era así. Pero la olla era así. Son las abuelas, ¿no? Y la madrecita cortaban los dos lados y lo tiraban. ¿Y por qué tiran esa parte? Y me recuerdo que le hice la pregunta a mi mamá, ¿no? De pequeñito le hice a mis tías, porque así es. Bueno, yo era un poco terco, no sé si me lo pueden creer, ¿no? Pero la cosa es que ¿pero por qué? No entiendo. Porque así es. Y luego, bueno, vete a hablar con tu abuela. Hablé con las dos abuelas. Y las dos me metieron una bofetada porque no entienden la respuesta. Atrevido, mal criado, ¿cómo te atreves? Yo, no quiero decir por qué lo tiran. Es un buen pedazo de jamón. ¿Por qué no lo guardamos? Es que no tenemos ¿cómo se llama? Las neveras, no, refrigeradores como hoy en día. Eso no existía. ¿Sabes la cual era nuestra? En la pared, literalmente. Teníamos una pared y adentro estaba una manga de aluminio adentro, ¿no? Y al otro lado se ponía un pedazo, un bloque de hielo. Y esa era la refrigeradora nuestra. Así era. No sé si ustedes nunca ¿ha visto algo así? No, ok. Están muertos de risa conmigo ahora. Bueno, así era en el siglo XVI, ¿ok? Y la cosa es que así era, ¿no? No había mucho lugar para guardar las cosas. Yo cometí el segundo error. En ese caso, ¿por qué no regala? y la respuesta era porque ese es el tamaño de la olla. Pero no venden el jamón ese tamaño, lo venden así. ¿Pero por qué hacemos eso? No sé. ¿Me entiendes? Y así hay muchas cosas en las iglesias. Nosotros somos una criatura muy interesante, ¿no? Los cristianos son interesantes, ¿no? Somos fenómenos, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? No sé, pero lo hacemos, ¿no? Yo quiero que tú comprendas eso. Muy bien, ahora llegamos a punto 5, el Mar Rojo. El Mar Rojo, Hollywood. Aquí está Hollywood, ¿no? El Mar Rojo y las andanzas por el desierto, las pruebas del creyente mientras viaja a la tierra prometida. Aquí hay un sinfín de enseñanzas en el Nuevo Testamento. Punto A, comenzando el viaje por el desierto, la guía de Dios y de día y de noche. Eso es capítulo 13, versículo 17 hasta versículo 22. Y luego llegamos a punto B, la primera crisis de Israel en el desierto, cruzando el Mar Rojo, la gran liberación de Dios. Esto es Éxodo capítulo 14, versículo 1 a 31. Punto C, el gran canto de alabanza de Moisés, alaba a Dios por su gran liberación. Ese es Éxodo capítulo 15, versículo 1 a 21. Y si no sabe, hay varios salmos que nacen aquí. Luego tenemos la segunda. Punto D, la segunda crisis en Israel. En el desierto, agua amarga en Mara, experiencias amargas hechas dulces y puras. Eso es capítulo 15, versículo 22 hasta versículo 27.
Y luego punto E, la tercera crisis de Israel. Tú sabes que el pueblo ahí iba de crisis en crisis, en crisis, en crisis. Suena como Perú, ¿no? Nosotros vamos de crisis en crisis. El día que no tenemos crisis, tenemos que inventar una crisis, ¿no? Nos falta una crisis. Mira bien, en la tercera crisis de Israel, en el desierto, hambre. Los dos grandes pecados de Israel, el de quejarse y desobediencia. Eso es capítulo 16, versículo 1 a 36. Y nosotros somos expertos ¿en qué? En quejarnos, ¿no? Y en desobedecer. ¿Sabe que nadie te tiene que enseñar cómo quejarse o cómo desobedecer, no? Es como estaba hablando con el hermano Nico el otro día. Y dice, no, hombre, las primeras cosas que me dijo mi hijo, no. No se le tiene que enseñar, tenemos que instruirnos y decir sí, obedecer, ¿no? Eso es natural. Mira bien, F, la cuarta crisis, te dije, la cuarta crisis de Israel en el desierto, Set, la provisión de agua de Dios, y eso es capítulo 17, versículo 1 al 7, aquí donde tú sales que yo soy, ¿qué? Cristo habla de esto, Él es el pan, Él es agua, Él es que, en Juan capítulo 4, ¿te recuerdas eso? Es de aquí, ¿okay? La quinta crisis de Israel, ¿no? En el desierto, es guerra, victoria mediante la oración prevaleciente. Aquí es capítulo 17 de Éxodo, del versículo 8 al 16. Y luego la sexta crisis, ¿no? Es esta, de Israel en el desierto. Separación matrimonial y exceso de trabajo, ayudar a los demás. Es capítulo 18, versículo 1 al 27. ¿Te recuerda? Bueno, para la reunión de los hombres, el mes pasado o 2 meses, no me recuerdo ahora, cuando estuvimos hablando sobre el concepto de trabajo, del exceso de trabajo, nace ahí, ese concepto, es ahí donde nace, para que lo sepan. ¿Bien? ¿Preguntas hasta este momento? Muy bien, muy bien. Vamos a Éxodo 2, la segunda separata, por favor. Éxodo 2. Y aquí vamos a tratar con punto 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pregunta. Una pequeña pregunta. El tema de la tierra prometida, en un sentido también es un símbolo de una situación a la que el creyente está destinado a vivir si obedece a Dios. No sé si Sí. Déjame decirte rotundamente sí, pero el cuadro de la tierra prometida es la salvación a entrar en el cielo para el creyente. Hasta más o menos unos 50 años atrás, nunca hablábamos del cielo. En las iglesias todos estamos en camino a la tierra prometida. Y luego, como 50 años atrás, comenzó a cambiar el vocabulario, ¿me entiende? Pero eso es para el creyente, es la tierra prometida. Por esa razón hay muchos himnos que hablan de la tierra prometida. Ahora, en estas épocas modernas, hablan del cielo. Pero está bien, no hay nada. No estamos pecando, ¿me comprende? Pero ese es el sentido. La tierra prometida siempre es hablando de entrar en el reino del Señor, siempre, para el creyente. Es una promesa, ¿no? Y nos debe de animar. Porque ¿cuál es la alternativa? Si no es la tierra prometida, no creo que estamos ahí para promover eso. ¿Sí? No sé si le contesté la pregunta. Una última pregunta. Respecto al... Me llamó la atención el ejemplo que puso en la pausa comercial. Es que tengo a mi productor aquí, hermano Héctor. La vez pasada estábamos en el bus con Karina y vimos a una señora que entró con su hijo, ¿no? Era un niño grande, o sea, era grande el niño, era grande. Literalmente, grande. La ¿Okay? mamá lo miró, hijito, ven, siéntate por acá.
Y el niño grande se portaba como un niñito, o sea, parecía un niño de 3 años. Y la mamá se sienta y le dice, siéntate, papá. Pero se sentó, o sea, casi desaparece del mapa su mamá, ¿no? Pero él era un niño, o sea, era un niñito sentado así. Y era tan, perdón el uso de la palabra, patético. Era tan patético esa escena. Y yo soy el único. Porque todos nos dábamos, era incómodo para todos, menos para ellos dos, ¿no? Ya. Y nos mirábamos con Karina, pero lejos del momento incómodo uno se pone a pensar qué es lo que pasa en la vida de muchas madres, sobre todo de madres. Bueno, es lo que veo en mi experiencia, que nunca dejan de ver a sus hijos como un bebé. ¿Cuál sería, no sé, un punto de vista bíblico de este fenómeno, digamos? Esa era mi pregunta. Yo creo que hubiera sido más simple mandar a Karina a enderezar eso. Hubiera sido más simple, sencillo. Y ya se terminó la pregunta. Pero como no la permitiste hacer eso, la alternativa es, mira, creo que en esa observación y declaración y pregunta, porque es una mezcladura de cosas que tú tienes ahí, parte del problema que tenemos hoy en día. En mi época de crianza, era entendido que nuestros padres estaban preparando un hombre, una mujer del futuro. Estaba preparando un hombre, una mujer, un esposo, esposa, un padre, una madre. En la forma que nos criaron a nosotros, que esos eran los tres objetivos. Y que cuando llega a ese punto de madurez, yo tengo que cortar el hilo y soltarlos. La madre y el padre se preparaban para el día que tenían que cortar. ¿Me comprende? ¿Tú te recuerdas se recuerdan ustedes en la reunión de los hombres? Obviamente las mujeres no estaban ahí, pero cuando el pastor Joe estaba hablando y le asustó a los hombres. A ver, cuando él dijo, cuando mi hijo llega a los 18, es tiempo de marchar afuera de la casa, y ustedes se quedaron, ¿cómo? En shock, ¿no? Y no lo captaron. Y el argumento del pueblo aquí fue, no, pues ustedes quieren poner una cultura americana, norteamericana, y eso no fue el asunto. No fue el asunto. Porque bíblicamente siempre se preparaba un niño, una niña, varón, hembra, ¿no? Para ser un hombre, una mujer, padre, madre, esposo, esposa. ¿Me comprende? Ese es el sentido bíblico, el sentido bíblico. ¿No? Yo sé que no es el sentido cultural, yo comprendo eso. ¿Okay? No tengo tiempo para entrar en esos argumentos culturales porque es un laberinto sin salida, ¿entiendes? Y cuando el pastor Joe estaba compartiendo eso con nosotros, yo noté que los hombres se quedaron como asustados, ¿no? Y más bien se molestaron, literalmente. Ahora, en esa observación y pregunta que tú estás haciendo, ese es el problema. Es mi niño, mi hija. En la cultura bíblica, porque la Biblia tiene su propia cultura, ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿no? Y el del Antiguo Testamento todavía viene a dominar el Nuevo Testamento, a pesar que ahora es una cultura de los griegos, ¿no? Mucho libertinaje, etcétera, 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 pero todavía bíblicamente es una cultura hebrea. Y ahí donde nacen los principios. Y el asunto era de llevar adelante, ¿no? La idea que tú estás preparando el esposo futuro de alguien, la esposa futura de alguien, que va a ser padre, madre de alguien, ¿no? ¿Me comprende? Ese es el concepto bíblico. Lo que tú estás observando y lo que nosotros observamos hoy día, que se ha perdido ese sentido bíblico. Y ahora, y yo he hablado con más que suficientes padres aquí, que me han dicho literalmente, y la primera vez que lo escuché fue años y años atrás, porque
aunque tenemos ya entrando 4 años viviendo aquí, pero vengo 15 años viajando aquí. Y me recuerdo que la primera vez que me dijeron, y esto me lo dijeron en Tacna, la primera vez, la segunda fue en Lima, y las últimas veces, varias veces fue aquí en Cusco. No, tengo mis hijos porque cuando voy a envejecer, ellos me tienen que cuidar. Y dije, ¿cómo? Y y yo escuché que ese fue el pensamiento más dominante, se lo puedo decir así, ¿me entiende? Que mis hijos me tienen que cuidar. Me recuerdo cuando nosotros llegamos a los 18, mi papá dijo, usted no se encarga de mí, yo me encargué de ustedes. Es tiempo de marchar, levantar su vida, casarse, desarrollar su propia vida. Dios se encargará de mí. Pero que tú me vas a cuidar, yo no soy tu niño. ¿Me comprende? Bíblicamente ese es el pensamiento. Culturalmente ese no es el pensamiento. No te debe de sorprender que tú vas a pasar una vida completa, entera aquí viendo ese conflicto. ¿Me entiende? Y la razón por qué se molestan con el pastor Joe y conmigo es porque no venimos de esa cultura, venimos de la Biblia dice así, punto. Pero hemos desarrollado 16, 17, 18 años criándolos con ese pensamiento, preparándolos a ellos. ¿Entiende? Y la otra cosa diferente es que aquí mantienen los hijos, a ver si estoy equivocado, estudiando en la universidad, ¿no? Algo así, ¿no? Eso no sucede en el norte. ¿Que los padres van a hacer qué? No. Eres mujer, eres hombre, vete a trabajar y estudiar simultáneamente. En otra palabra, nosotros pagamos por nuestros estudios, no son nuestros padres. Porque reconocemos que en nuestra cultura tú estás empobreciendo a tus padres, endeudándolos por los próximos 20, 30 años, y mientras tú los abandones y vas a vivir tu vida. Y ellos se quedan endeudados. No. Ellos tienen que ahora aprender que los años que les restan son pocos y no lo pueden vivir endeudados. ¿Entienden la diferencia? Me recuerdo cuando el pastor Joe estaba hablando de eso y los hombres se molestan. ¿Cómo? Bueno, si tú quieres estar endeudado por los próximos 40 años, disfrute tu miseria. ¿Me entiendes? En esa pregunta que tú estás haciendo envuelve un montón de cosas, pero ese no es el propósito de esta clase, es el momento, ¿no? Muy bien, no sé si le respondí sí o no. Ok, vamos punto 6, por favor, en Éxodo 2, la segunda parte, ¿no? La ley y la promesa de Dios, el pacto mosaico. Esta es la primera parte, el gran llamado de Dios, el llamado al compromiso total. Esto es Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 25. Y luego punto 7 va a ser la ley y la promesa de Dios, el pacto mosaico, la segunda parte, los 10 mandamientos, las leyes necesarias para gobernar al hombre y la sociedad. Ahora, aquí es donde entra las leyes civiles y ceremoniales. Tú sabes que hay 3 leyes, ¿no? Civiles, ceremoniales y la tercera es moral, ¿no? Ahora, de las 3 leyes, ¿cuál se mantiene vigente hoy día? Moral. Pero las primeras 2, civiles, ¿no? y ceremonial, ya están anuladas porque están completas en Cristo Jesús. Dame un ejemplo. Muchas iglesias enseñan que usted no debe de comer chancho, ¿no? Cerdo. Dios te ha hablado bien. Lechón, etcétera, marrano, puerco, ¿me entiendes? Depende en qué país uno está hablando, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora, y muchas iglesias enseñan que la Biblia dice que no debe de tal cosa. Y Cristo viene y aclara las cosas, ¿no? A través del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo, ¿te recuerdas? No debe de llamar, ¿qué?
Inmundo, ¿qué? Lo que él, ¿qué? Lo que él ha limpiado, purificado. ¿Me entiende? Ahora, nosotros somos gentiles. A ver, ¿cuántos judíos están presentes? No. Bueno, es que Papa Cuba está enamorado con la judía. Eso es otra cosa. Hablamos de eso, ese es otro tema. La cosa es que esas leyes fueron dirigidas directamente a los judíos. Nosotros no somos judíos. Y había una penalidad, un castigo de violar esa ley de comer lechón. ¿Me entiende? Por decirlo así, en términos que nosotros comprendemos hoy día. Eso no existe hoy para nosotros los gentiles. Más bien Pablo está bien claro cuando dijo, no llaméis inmundo lo que él ha purificado, lo que él ha limpiado. O sea, esas leyes no nos pertenecen a nosotros. Pero hay muchas iglesias que quieren insistir, imponer esa parte de la ley a nosotros hoy día. El momento que tú quieres insistir en hacer eso, tú estás anulando que Cristo, ¿qué? Cumplió la ley por nosotros. Ahora comienzan todas estas leyes. Quiero que lo vea. Punto A. La gran base de los 10 mandamientos, la persona y la obra de Dios mismo. Eso es Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 2. B. Los 10 mandamientos, las leyes que rigen el deber del hombre para con Dios. Esta es la primera parte. El mandamiento 1 se refiere al ser de Dios. Nunca creas en dioses falsos. Ahora comenzamos a detallarlo un poquito. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Los 10 mandamientos, punto C, los 10 mandamientos, las leyes que rigen el deber del hombre para con Dios, ¿no? El mandamiento de Dios se refiere a la adoración de Dios. Nunca hagas o adores dioses falsos. Eso es Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. Ahora, es aquí donde nace la enseñanza en Juan capítulo 4 de adoración. Aquí. ¿Okay? D. Los 10 mandamientos, las leyes que rigen el deber del hombre con Dios, parte 3. El mandamiento 3 se refiere al nombre de Dios. Nunca uses mal el nombre de Dios, nunca uses blasfemias o vulgaridades. Eso es Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y luego, la parte 4. El mandamiento 4 se refiere al día de Dios. Nunca deje de observar el sábado para santificarlo. Otra vez, tú y yo no somos judíos. Eso es Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el 11, que dice que no se puede reunir los sábados. No dice eso. La práctica temprano en la iglesia primitiva con Pablo fue los domingos, el día de resurrección. Y especialmente, y él lo aclara para nosotros más adelante en 1 Corintios, capítulo 16. Y luego, el siguiente mandamiento es punto F, ¿no? El mandamiento 5 se refiere a la familia, ¿no? Nunca deshonra a los padres. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Pregunta, ahí en ese mandamiento, pregunta sencilla. ¿Usted debe de honrar a su padre si él no lo merece? Pero en la práctica, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque honrar a nuestros padres no se trata de lo que ellos merecen, se trata de nuestra obligación. ¿Me comprende? Que sea malo. Estaba tratando ayer con alguien que ya es un hombre grande, ¿no? Y él tiene 50 y pico años de edad. Y estaba tratando con él porque lo amenazó su padre y le dijo un montón de cosas, y el padre le dijo a él que lo iba a matar, y tiene 70 y pico, casi 80 años de edad, y es mujeriego, y está con su amante, y tiene su madre en casa con un corazón quebrado, y era una mezcladura de cosas, y me vino, pastor, lo quiero matar, y yo me estaba escuchando, estoy en la calle, escuchándolo, y dije, mira, varón, yo entiendo tus sentimientos y sus emociones, porque son reales, ¿verdad? El problema es que no son buenas para tomar decisiones. Y ahora, en su enojo, en su reacción, está deshonrando a su padre. Pero él no merece. Tampoco vos.
Pero yo creo, yo sé que tú me dices que es creyente, mi pregunta es creyente de qué y en quién. Esa es mi pregunta. La Biblia dice honrar, a pesar de. Y la gente, jamás lo va a hacer porque él va a creer que él está bien. No, no se trata de la otra persona, se trata de nosotros. Es como el concepto de perdón, ¿no? Tú perdonas a una persona porque dices, no, porque él va a creer que él está bien. No, el perdón no se trata de la otra persona, se trata contigo. ¿Me comprende? Ahora, debajo de la ley, tú estabas frito si no perdonaba. ¿Me entiendes? Yo creo que tú entiendes estos conceptos, porque aquí hay principios, ¿no? El mandamiento 6, punto G, se refiere a la vida del hombre, nunca matar. Pregunta, ¿qué significa nunca matar? Homicidio. Hay muchos creyentes que dicen, yo no voy al ejército porque la Biblia dice no matar. O nunca voy a ser policía porque la Biblia dice no matar. No, lamentablemente la palabra matar en la traducción en español, ¿okay? Y tenemos el mismo problema en inglés, es una mala traducción. Es la palabra homicidio. Un país tiene el derecho de defenderse, ¿sí o no? ¿Para qué tú tienes una policía si no te puede ayudar en el momento? ¿Me comprende? Y muchas veces se tiene que quitar una vida para ¿qué? Preservar otra vida. Esa es la realidad. Y hay creyentes que dicen, bueno, no, la Biblia dice no matar, yo no puedo levantar un arma. ¿Sabe qué? Eres un mentiroso. Alguien viene a atacar tu casa, yo creo que tú te vas a defender. ¿Me comprende? Tenemos que ser un poquito más razonable en las cosas, ¿no? Mira lo que punto H, ¿no? El mandamiento 7 se refiere a la familia del hombre, nunca cometes adulterio o inmoralidad. Cristo está bien claro sobre este tema en Éxodo capítulo 20, versículo 14, lo habla muy, muy claro en Mateo, muy claro. Él dijo bien claro, si le mira a una mujer solamente con la mirada, solamente con una mirada, quiere decir que tú tienes que caminar así toda tu vida. No, hombre, está hablando, si tú la miras y la tienes desnuda en tu mente, ¿me entiendes? ¿Estás cometiendo qué? Adulterio, está claro el tema. Punto I, el mandamiento 8, se refiere a la propiedad del hombre, nunca robar. Eso es Éxodo capítulo 20, versículo 15. ¿Y cuál es la palabra vulgar que yo siempre hablo aquí? Necesidad. Y me justifico en hacer ¿qué? En robar. ¿Me comprende? Aquí hay principios. J, el mandamiento nuevo, se refiere a la palabra y el carácter del hombre. Nunca mientas. Eso es capítulo 20, versículo 16. ¿Okay? Pregunta. O sea, dice, tú vas al infierno por haber mentido. Bueno, vamos. Una pregunta. Juliana, tú estás en casa y viene alguien para asaltar a tu casa y viene al propósito de robarte las niñas, llevárselas, violarlas. Y el ladrón viene, el malvado te dice, oye, ¿dónde están tus hijas? Y tú dices, ya. ¿Qué es lo que tú vas a decir? ¿Me comprende? Ahora, piense bien conmigo por un momento. ¿Tiene ella el derecho de proteger a su hija, sí o no? En este caso, ¿qué es lo que ella tiene que hacer para proteger la vida de sus hijas? Ella tiene que mentir. Ahora, ¿ella pecó? No están seguros. Tenemos problemas aquí. No. Y aquí hay antecedentes en el Antiguo Testamento. ¿Te recuerdas? ¿De quién está hablando el hermano Héctor la semana pasada? ¿Qué fue lo que ella hizo? Ella mintió. Porque había un principio más alto. ¿Me comprende? Ahora, Juliana tiene que tener un principio más alto, proteger ¿qué? Sus hijas. ¿Me comprende? Tenemos lo que nosotros necesitamos es un balance. Eso no te da licencia para mentir.
Pero las circunstancias en este caso, nosotros no debemos vivir por circunstancias, pero las circunstancias en este caso presenta un principio. Y el principio es que tengo que proteger las vidas, ¿no?, de X personas a través de ¿qué? De una mentira. ¿Me comprende? Tenemos que otra vez buscar el balance y el principio. Por esa razón yo siempre estoy insistiendo, busque el principio, el principio. Y nosotros nos encantamos la letra, ¿no? La letra, ¿no? Pero ¿sabe qué? Esto no es solamente tinta negra sobre página blanca. Aquí hay principio, la voz de Dios. ¿Amén? ¿Te preguntas sobre eso? Yo sí justo siempre tenía ese dilema, porque había leído también eso de las parteras, ¿no? Que mintieron también al faraón. Para proteger las vidas. Para proteger la vida de los bebés. Y luego cuando vi también la película de Corrie ten Boom, también. Que protegía a los judíos, poniéndoles como que eran relojes, o sea, usaban un sobrenombre, ¿no? Y el padre, ¿no? A pesar de todo, no eran ellos judíos, pero protegieron a muchas vidas, salvaron a muchas vidas porque ellos eran judíos de los nazis. Se negaban, ¿no? Que tenían judíos, venían, preguntaban varias veces, hasta los amenazaban, pero aún así ellos se mantuvieron firmes, entendiendo que por fe estaban haciendo lo correcto. Correcto. Y es una lucha si no definimos bien la circunstancia precisa. Por ejemplo, en países con regímenes totalitarios como China, Corea, los que están llamados, todos estamos llamados, pero a llevar el evangelio, a pesar de, porque el mandato es a todas las naciones, independientemente del gobierno, hacen pasar Biblias de manera clandestina y otras cosas más por encima de la ley de las autoridades. Sí. Otra vez, siempre vamos a tener circunstancias. Es imposible no vivir una vida sin circunstancias, ¿me entiendes? La pregunta es cuáles son los principios que debe de gobernar esa circunstancia en particular. ¿Me entiendes? En este caso estoy usando las hijas de Juliana, ¿no? ¿Cuál es el principio que ella tiene que implementar ahí? Es proteger la vida de sus hijas, ¿me entiendes? Ahora, eso no le da a ella el privilegio o la licencia para mentir en todo. Ella tiene que hacer algo específico porque la circunstancia, ¿ves?, nos llama a la atención de un principio. Este es el asunto aquí. En Romanos capítulo 13 dice claramente, del versículo 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Se deja claramente que el creyente debe someterse a las autoridades y a las leyes civiles. Cuando Pedro y Juan son arrestados y le dijeron las autoridades religiosas y también combinadas con civiles, le dijeron: les prohibimos a partir de ahora que nunca más hablen en el nombre de Cristo. Y entonces la respuesta de los apóstoles fue: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos ustedes antes que a los hombres. Antes que a Dios. Sí. Entonces, cada circunstancia, obviamente, como usted dice, la regla es que debemos someternos a las autoridades, pero cuando las autoridades dan una regla contraria a la palabra de Dios, entonces es necesario obedecer a Dios. Correcto. Mira, hoy es sábado, el jueves fui a ver unas propiedades en la cultura, ¿no? Y se me presenta otro señor, ¿no? Me dice: yo soy creyente. Y dije: Y él me estaba hablando un lenguaje ahí de un arreglo, ¿me entiendes? Y me estaba hablando de una forma, y yo dije: bueno, Señor, usted me dijo que eres creyente. Sí. Okay. La Biblia dice en Romanos, le estaba citando, él dijo: no, pero tú tienes que entender, no,
tú tienes que entender que tú no tienes un principio que justifica la desobediencia al gobierno. Eso es el asunto. Él está robando al gobierno sus impuestos que él debe de pagar. Aquí ahora no hay nada en la Biblia que dice que él no debe de pagar sus impuestos. Más bien, le dice lo contrario. Él debe de pagar los impuestos. Como creyentes, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Mentimos. Buscando siempre cómo reducir los impuestos, ¿no? Tú no tienes ninguna justificación. Estás robando. Estás robando. Fui a comer, ¿no? Y llevé unas personas para almorzar, estuvimos sentando y pagué mi cuenta y todo, y la persona sentada cruzada me dice, ¿me puede dar recibo? La boleta. ¿Y para qué? No, es que lo necesito. Chévere, págame lo que yo pagué. ¿Me entiende? Ahora, no pagó, pero quiero y le agarré la idea más o menos, ¿cómo se dice? El mesero, el mozo, aquí dice mozo, ¿no? Dijo, sí, préstame su DNI. Y un momentito, ¿para qué? Y lo que agarré fue que necesitaba para reducir algo. Los impuestos. Ok. Yo dije, a ver, usted me invitó a comer con mi cartera y que no era suficiente y ahora le quiere robar al gobierno. Y me dice que eres creyente. ¿No tiene vergüenza? ¿Me comprende? Con todo respeto, eres un ladrón, mentiroso. Pero también le dije, vienes a violar nuestra relación también y no te molestó. ¿Qué me importa a mí? Yo no pago impuestos aquí como usted. Más bien yo tengo que pagar más como extranjero. Pero le está robando al gobierno. Tiene que someter conforme a Romanos capítulo 13. Por eso yo estaba con una sonrisa cuando mencioné, porque encuentro 3 días corridos hablando con una persona de Romanos capítulo 13. Hay gente que me dijeron que son creyentes. ¿Me comprende? La circunstancia ahí no había un principio más alto. No había. Está robando. Punto. Pero no, que no le quiero pagar a un gobierno que es perverso. Dime qué gobierno existe que no es perverso. En 1 Samuel capítulo 8, donde nace oficialmente el gobierno humano, nace debajo de ¿quién? ¿Del rey quién? Saúl. Nació corrupto. Desde entonces cada gobierno, incluye los de Norteamérica, son corruptos. Punto. Pero la Biblia dice obedecer. En la pandemia, me recuerdo que el pastor Joe me llamó un día. Me dijo, bueno, ¿qué piensas? ¿Debemos someternos a la ley del gobierno que ellos dicen que la iglesia no debe de abrir las puertas? Y dije, bueno, aquí está mi problema. Que ese decreto está violando la palabra. Y yo estoy dispuesto a ir a la cárcel. Y en los estados nosotros decimos, no, la iglesia no se cierra, se mantiene abierta. Se mantiene abierta. ¿Por qué? Porque el principio era, Hebreos capítulo 10, ¿qué? Versículo ¿qué? 25. ¿Entiende? Y el gobierno no tiene el derecho de decirle a la iglesia que no puede abrir sus puertas. Eso está claro en la Biblia. Bueno, pastor, yo digo, así están mis sentimientos. Y él decidió, dijo, nosotros estamos abiertos. El que quiere venir va a venir, pero nosotros estamos abiertos. Y fuimos criticados por eso.
No por el mundo, por los miembros. Por los miembros. ¿Me comprende? La cosa es que hay principios aquí que deben gobernar la circunstancia específica. Y todos los otros ejemplos que dio el hermano Héctor aquí también están claros. Están bien claros. ¿Me comprende? Ahora, la razón por que tenemos la dificultad en manejar los principios en el Nuevo Testamento es que no entendemos lo que dijo el hermano Héctor al principio, los acontecimientos del Antiguo Testamento. Que nos enseña algo real, algo que literalmente sucedió, pero nos muestra los principios que se ve aplicados más adelante en el Nuevo Testamento. Muy bien. Vamos acá. Punto, el mandamiento 10 se refiere a los deseos y seguridad del hombre, nunca codiciar. Ese siempre estamos violando, ¿no? Punto L, los propósitos de la ley. ¿Por qué Dios dio los 10 mandamientos y la ley? Eso versículo 18 hasta versículo 26, Éxodo capítulo 20. Ahora vamos a punto 7, grande, ¿no? La ley y la promesa de Dios, el pacto mosaico. Esta es la tercera parte, ¿no? Las leyes civiles y religiosas del Israel, principios útiles para gobernar al hombre y a la sociedad. Ahora, es aquí, tú vas a notar, aquí tenemos 7, 8 puntos aquí, ¿no? Quiero que lo vea conmigo. Punto A, las leyes que rigen los derechos humanos. Eso es Éxodo capítulo 21, versículo 1 a 32. Y quiero que tú sepas, la comisión, ¿cómo se nombra? La Comisión de Derechos Humanos, ¿qué sea? ¿Cómo se nombra? Organización de Derechos Humanos. No, Comisión Internacional de Derechos Humanos. Ok. ¿Tú quieres hablar de una comisión más diabólica? Es esa. Diabólica. Ahora, yo te puedo decir honestamente, en todos los países que yo he estado en el mundo, ellos hacen más daño que bien. Y lo que me encantó fue con el presidente Bulque, de la República de El Salvador. Le dijo, váyase al infierno. Y le puso la mano sobre el tipo, literalmente. Y lo sacó de su oficina y dije, llévanlo al aeropuerto. Y todo el mundo estaba por fin. Protegen a los ladrones, a los malvados, y el pueblo sufre. Porque hemos ido al otro extremo. Mira bien, es aquí donde nace eso y lo tienen torcido. Si tú lees la declaración de ellos, su declaración de misión, es una destrucción de Éxodo capítulo 21, versículo 1 a 32. En Indonesia, en el país de Indonesia, me llevaron a la isla de Benjamín. Ahora, Indonesia tiene 17,000, escúcheme, 17,000 islas. Y de Yakarta, que es la capital, hasta Papúa Nueva Guinea, ¿no? Guinea Papúa, porque son dos. Es 8 horas por avión. Ese es el vuelo directo. Pero si tú vas de isla en isla, son 27 horas. De grande está ese país. Ellos tienen una isla penal donde hay dos. Y yo estaba ministrando en el campo del ejército militares, donde me invitaron, y yo estaba ahí. Y es ridículo, son miles de soldados. El país es tan grande. Y el general, 2 años antes recibió al Señor Jesucristo. Él vino a una reunión con nosotros. Entonces él me invitó, venga a la base militar, me vino a traer, yo fui a ministrar. Él dijo, ¿sabe qué? Llegaste propicio al día correcto. Y dije, ¿cómo? ¿Para qué? Yo hice el servicio, culto, y luego tuvimos bautismos. Y eran centenares de soldados que llegaron para bautizarse. Bueno, a las 3 de la tarde, dice, y tenían que estar ahí en la base a las 5.
Yo salí a las 3 de la mañana para estar en la base a las 5. Y voy, termino todo. Él dice, ahora vamos en un barco. Y dije, ¿barco? ¿Para qué? Lo que yo no vi es que en este barco de 2 plantas, y es grande, es inmenso, y había escuchado el ruido abajo, pero no sabía lo que era, y fuimos arriba. Y ahora imagínense el barco así, ¿no? Y en este barco ellos tenían pantallas. ¿Qué pantallas? Nunca había visto un barco con pantallas. La primera vez, ¿no? Y estaban así, y de repente apretan un botón y se levantan las pantallas. Él me dijo, tengo una sorpresa, ¿ves? Y te voy a enseñar algo. Yo confundido. So, ahí vamos, y vamos llegando a la isla de Benjamín. Y yo dije, he oído de este lugar, ¿no es un penal? Sí. Pero en el barco yo no veo ninguna cárcel, ninguna prisión, yo estoy... No entiendo. Pero me dijo, por favor, tenga paciencia, no haga preguntas, pero te lo vamos a demostrar. So, ahí vamos. Y por fin llega el barco a la orilla de la playa y una plataforma gigante se levanta. De repente salen todos los soldados y le dan orden a los prisioneros, corren por sus vidas. Me dicen, fíjense en la pantalla, y les levantan las pantallas, ¿sí? Y se ven que están corriendo. Hay 2 tribus en esa isla que hicieron un trato con el país, dejar sus guerras y a matar a la gente y comérselos. ¿Y quiénes son? Caníbales. Son 2 tribus caníbales. Y para mantener la paz entre ellos, llevan los prisioneros. Corren por sus vidas. Y de repente los vemos corriendo a lo loco. Y de repente comienzan las lanzas y flechas. Lo matan, lo cocinan y lo comen. Dice, aquí en este país nosotros no. Los hospedamos, no le damos ropa limpia, no le damos de comer. Cuando tú vienes a violar la ley, es aquí donde tú vas a terminar. Ahora yo sé que lo me va a preguntar, pastor, los derechos humanos. Sí, nosotros creemos en los derechos humanos del pueblo, no de estos malvados. El que no, y luego me dijo, el que no trabaja, no come. Aquí no hay servicio social. El que no quiere estudiar, sufre las consecuencias. Tú tienes el derecho de no hacer esto y esto y esto y esto, pero nosotros tenemos el derecho de hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y dije, bueno, general, ¿y de dónde? Bueno, dice, en Éxodo capítulo 20 estamos claros. Wow, capítulo 21. Busque en El Salvador, cuando agarra a tu hija, tu hijo malvado, va a la prisión, tú tienes que pagar $170 en dólares, no pesos, no soles, tú y tu familia, busquen la forma de hacerlo, y le tienen que pagar a la prisión para darle ropa, y solamente son una camiseta y calzoncillos y descalzo, y para comprar su comida. Y no hay derecho celular, no hay televisor, no hay radio. Ese hombre es el hombre más odiado del mundo, criticado, pero ¿sabe qué? Ahora tiene un país derechito, derechito.
¿Quién quiere vivir en El Salvador? Los negocios están regresando a El Salvador. Las compañías grandes están regresando a El Salvador. Porque ahora tú puedes caminar. Y la policía le dijeron, ¿y sabe lo que él hizo? Cuando él entró como presidente, la primera cosa que él hizo es que él despidió a todos los generales de la policía, los militares, y lo mandaron a ser arrestados. Y comenzaron a investigarlos y descubrieron la corrupción. Los coroneles, tenientes, capitanes comenzaron, él comenzó a limpiar casa. Y lo puso una prisión a ellos. ¿Con quién? Con esta gente. Fue confiscar las propiedades de las familias de estos oficiales para descubrir que tenía millones en los bancos y propiedades. Le quitó todo. Y esto es un dictador. Por el pueblo dijo, Indonesia, cuando te agarran, igual. Y sabe que más de 40% de los prisioneros son de Sudamérica. Cuando tú vas con tu juego allá y tú descubres que hablan español, los oficiales. ¿Por qué? Porque 40% de narcotraficantes están en los barcos cruzando el océano de ellos y los agarran. Y cuando te agarra por un cigarrito pequeño de marihuana, chao, no te lo permiten. Cuando me llevaron a la prisión me dijo, ahora entiendo, quiero que tú vengas por favor y venga a predicarle Cristo a ellos, porque ellos van a morir. Yo estaba asustado, centenares y centenares de Sudamérica estaban ahí. Ese es punto A. Punto B, las leyes que rigen los derechos de propiedad. Eso es Éxodo capítulo 21 hasta el capítulo 22, versículo 15. Trate de jugar la propiedad de otra persona y la penalidad era muerte. C, las leyes que rigen las obligaciones sociales y morales. Capítulo 22, versículo 16 a 31. La penalidad de violar es la muerte. D, las leyes que rigen la justicia y misericordia en los tribunales entre los vecinos. Eso es capítulo 23, versículo 1 al 9. Violar eso, la muerte. En El Salvador y en Indonesia ganan los fiscales, los jueces, y ellos van a la prisión con los otros. Y no dura mucho tiempo. Y le dicen, despídese de su familia porque esta es una sola vía, nunca va a regresar. Lo que le falta a Perú. Las leyes que gobiernan la religión. Mira lo que dice, punto E. El sábado y las fiestas religiosas. Capítulo 23, versículos 10 y 19. Y mira, y ahí debajo sale, el que fallaba llegar al culto, no era, perdón, te entiendo. La penalidad era ¿qué? La muerte. La Biblia arreglaba las cosas bien sencilla. Mira, F, la conclusión de la ley, el pacto mosaico, las recompensas de la obediencia. Eso es capítulo 23, de versículo 20 a 33. Y luego la adopción culminante de la ley, el pacto mosaico, el gran deber de los creyentes después de recibir la ley, la palabra de Dios. Eso es Éxodo capítulo 24, 1 al 18. Y luego, punto número 9, el tabernáculo, su plano y sacerdocio, la verdadera manera de acercarse y adorar a Dios. Y es aquí donde tenemos esa entrada al gran libro de Levítico. Es aquí. Y tenemos aquí, tú puedes ver punto A, B, C, aquí D, el candelabro de oro, E, el tabernáculo mismo, el símbolo de Dios morando entre su pueblo y la necesidad del hombre de acercarse a Dios. F, el altar de la ofrenda quemada, el atrio del tabernáculo y el candelero. G, las vestiduras de los sacerdotes, el símbolo de traerse dignidad y honor al nombre de Dios. Eso Éxodo capítulo 28, versículo 1 al 43. ¿Okay? Lo que vamos a hacer aquí es vamos a... te voy a dejar lo demás en tus manos antes de tomar nuestro receso. Muy bien. Aquí hay bastante. Y este es solamente el bosqueo general. Y el siguiente va a ser mucho más detallado para saber cómo acercarse a cada libro de la Biblia. Preguntas vamos a cerrar aquí para nuestro receso. Muy bien.